Bueno, vamos a contar un poco qué sabemos del coronavirus, cómo nos defendemos de él y qué podemos hacer y qué medidas prácticas podemos algunas veces sacar de lo que se deduce mediante la investigación. Bueno, lo primero, este virus se llama, ya sabéis este nombre tan complicado, el SARS-CoV-2, es el segundo SARS, y gracias a que sabíamos bastante del primer SARS, que fue un virus que causó una epidemia que se pudo controlar en el sudeste asiático, ha habido tanta investigación que se hizo con aquel virus, incluso en vacunas, que ha sido una situación excepcional, porque desde el primer momento en que se supo cómo era este virus, se supo su secuencia, ya se sabía incluso con qué proteínas se iban a poder preparar las vacunas y se sabía que las vacunas se iban a poder preparar. Lo cual nos ha dado, es uno de los regalos que nos ha dado esta epidemia y ha habido muchos problemas, ¿no? Pero es uno de los regalos que desde el día 1 ya se sabía. No nos imaginemos que si hay otras epidemias, a lo mejor tenemos un regalo tan bueno como saber preparar una vacuna así de bien. Así que vamos a aprender un poco de este virus que tiene y cómo se diferencia con otras infecciones. Este virus no es ni muy contagioso ni muy mortal. Tiene el nivel justo de transmisibilidad de contagios y de causar muertes que ha causado una disrupción total de nuestro modo de vida y de todas las sociedades y de todo el planeta prácticamente. Aquí se muestra una gráfica en la que dice, en la parte de la izquierda, subiendo hacia arriba, dice cómo de mortal es la infección por un agente infeccioso. Y, por ejemplo, te dice que el SIDA sin tratamiento, el virus del SIDA sin tratamiento tenía una mortalidad como del 80%, mientras que la mortalidad de este virus es de un 1%, alrededor de un 1%. Se mueve por esta zona, que es mucho más baja, desde luego. Pero aún así, con un 1% ya estáis viendo la cantidad de muertos que tenemos en España, casi 50.000 reconocidos. Luego tampoco es muy contagioso. En la escala de aquí horizontal, abajo, está cómo de contagiosas pueden ser las enfermedades infecciosas. Y si veis, a esta le aplica una R de un 3, ya sabéis que esto quiere decir más o menos que una persona contagiada puede contagiar a otras 3 personas por término medio, pero la varicela es más contagiosa, el sarampión es como 6 u 8 veces más contagioso que este virus, así que imaginaros cuando había epidemias de sarampión la falta de control que había. Y el sarampión también produce mortalidad, algo menos que este virus ahora. Este virus lo que tiene de malo es que es muy silencioso, ya sabéis que se transmite por personas asintomáticas y es bastante impredecible. Por lo tanto, no podemos tener tan claramente la guardia puesta para prevenirnos. ¿En qué es impredecible? Bueno, en la carga viral que tiene cada persona, en distintas personas y en distintos momentos, es muy variable. Incluso las personas que no tienen síntomas tienen mucha carga viral. Aquí cada persona es un punto, aquí está la carga viral de cada persona y como veis a todas las edades, desde la izquierda hasta la derecha, hay mucha variación, cada persona puede tener una carga viral distinta y la variación desde los que más tienen hasta los que menos tienen, pues es a veces de 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces es muchísimo. Eso puede querer decir que una persona sea muy, muy contagiosa y además si está en la circunstancia inadecuada, es decir, por ejemplo, en un ambiente interior, con poca ventilación, sin mascarilla, hablando muy animadamente y muy cerca de otras personas, a lo mejor puede contagiar a todas en muy poco tiempo, porque el virus se exhala, aunque se exhala discontinuamente, si estás bastante tiempo con esas personas, se acaba exhalando, claro, se acumula en los aerosoles, se acumula en el aire, como si alguien estuviese fumando continuamente, y todas las personas que están allí lo respiran y se acaban contagiando. De hecho, hay poca gente que está en estas circunstancias que sea con mucha carga viral y en el momento inadecuado, alrededor del 10% de los casos, y estos llevan al 80% de los contagios y en particular llevan a los brotes peores. Ya sabéis que muchos brotes son familiares y esto os los digo en el contexto de cómo enfrentamos la Navidad. La situación que he contado es justo una comida de Navidad en la cual ya estamos todos contentos y no sabíamos que alguien era asintomático y que nos podía contagiar. Mucho cuidado con eso, por favor. Nunca sabemos todavía, a lo mejor dentro de unos meses sí que se logra, pero es muy difícil porque en otras enfermedades infecciosas tampoco se sabe cómo de contagioso es cada persona o las personas que te rodean. Incluso no sabemos si pueden estar contagiando si no tienen síntomas y nunca sabemos cuándo un brote en una población va a ser descontrolado. Por lo tanto, esto es lo más insidioso de este virus, es impredecible y es silencioso.
Este virus se originó en un murciélago que tiene el virus que se conoce más cercano a este virus humano, pero este virus del murciélago y el de las personas, el que nos infecta a nosotros, se debieron de separar hace 40 o 70 años. Probablemente ha pasado por alguna especie intermedia que no conocemos, pero este salto fue ya hace mucho. Y si a alguien le sorprende que los virus salten de unos animales a otros, hay que recordar que 2/3 partes de todas las infecciones actuales que tenemos en el ser humano vinieron de animales en su momento. Y hay enfermedades de los animales que también se las hemos pasado nosotros. Esto es lo más normal. No solo es normal, sino que no ocurre una vez cada 40 años, sino que ocurre todos los años. Y de hecho, cada par de años en Asia hay un salto muy mortal de gripe que viene de las aves, la gripe aviar. Y el salto muy mortal quiere decir que a las personas que infecta fallecen a lo mejor el 40, el 60%. Es tan mortal que llama muchísimo la atención y en China, en Asia, lo controlan muy rápidamente. Y por ahora han tenido la suerte, pero estaban muy preparados, han tenido la suerte de que no se transmitía entre personas. Pero eso es una suerte, eso no lo sabemos. Este se transmite poco, pero se transmite y suficiente para causarnos un problema más grave. Por lo tanto, recordaros que habrá otras pandemias y, como os decía antes, es impredecible si serán de un virus que conocemos bastante o si serán de un agente que conocemos poco. El coronavirus tiene una serie de mutaciones, como todos los virus sabemos que van mutando según se van multiplicando en las personas, pero otro de los regalos que nos ha dado el coronavirus para compensar lo insidioso que es, pues es que todos los coronavirus mutan muy poco, saben corregir sus errores, que esto es especial entre los virus cuyo material genético es ARN, son los únicos que saben corregir sus errores. Y de vez en cuando, sin embargo, van mutando continuamente. Se calcula que en las condiciones actuales en que se está multiplicando en la población humana se acumulan como 2 mutaciones nuevas cada mes. Son poquitas. Pero de vez en cuando hay alguna mutación con un brote muy grande, que causa un brote muy grande porque resulta que es una de estas personas que está en el sitio inadecuado con suficientes personas el día justo que tiene una carga viral alta. Y entonces en estos brotes de repente se imponen de repente algunas nuevas mutaciones. Esto ha ocurrido durante toda la oleada de verano, la oleada de otoño en Europa, que es donde lo hemos visto más cerca, y lo inauguramos nosotros en España con el gran brote que hubo de temporeros en las provincias de Lérida y de Huesca. Pero ahora, por ejemplo, acaban de comentar también otra expansión de una mutación en un brote muy extendido en el sur de Inglaterra. Entre tanto, lo ha habido en Francia, en Alemania, en Italia, etc. O sea, esto está pasando regularmente, se estudia muy a fondo, pero por ahora nunca ha dado señales de que sea preocupante, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos virus, además de variar poco, no toleran las variaciones. Si tienen muchas variaciones, sus instrucciones genéticas no se pueden leer y el virus ya no puede multiplicarse, no es viable. Por lo tanto, esa suerte que tenemos, que además no aguanta las mutaciones y por lo tanto esos virus se extinguen, los que varían mucho. ¿Cómo se transmite el virus? Pues el virus es un virus de transmisión respiratoria y este virus de transmisión respiratoria, esto no sé si lo puedo quitar, me parece que no. Este virus de transmisión respiratoria lo que se transmite es a través de las gotas, las gotículas que exhalamos cuando hablamos, que incluso casi se ven estas gotículas, y estas gotitas son las que tienen un cierto peso y por lo tanto caen a poca distancia, caen al suelo, están poco tiempo porque tienen este peso, caen al suelo, caen a superficies, caen en nuestras manos y eso es lo que causa que tengamos los que se llaman los fómites, es decir, la transmisión por superficies que hay que desinfectar. Pero además de esta vía de transmisión, que es la más habitual, la más reconocida desde el principio, nos hemos ido dando cuenta de que hay una transmisión muy importante a través de los aerosoles que se quedan suspendidos en el aire durante largo tiempo. Estos aerosoles son más pequeñitos que las gotículas, por lo tanto cada partícula de aerosol tiene menos virus cada una, pero como se acumulan mucho tiempo en el aire en lugar de caer, sobre todo si estamos cerca, se transmiten muy bien, pero incluso si estamos en la misma habitación, incluso si estamos siendo religiosamente seguidores de todas las medidas de contención, si estamos respetando las distancias, a lo mejor también nos contagian. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, sobre todo ahora que estamos en invierno y que estamos muchísimo más en interiores,
que la acumulación de estos aerosoles, que como digo es como si alguien estuviese fumando y se acumulase poquito a poquito el humo en el aire, nos llegaría a todos y nos contagiaría. Sin embargo, no se transmite por otra serie de vías y esto, bueno, es una medida es una tranquilidad que nos da. Los aerosoles, si alguien quiere saber más de los aerosoles, se han hecho 2 informes, uno del Ministerio de Ciencia, que es el que pongo aquí cómo se llega a este ministerio, se llega a las noticias y se puede uno descargar el informe, y otro en el Ministerio de Sanidad, por distintos grupos de expertos que llegamos a la misma conclusión. Y lo más importante es que si miráis ambos informes, encontraréis que ambos tienen medidas prácticas. Este del Ministerio de Ciencia, en la segunda parte, medidas prácticas de qué hacer si tienes un local de hostelería, por ejemplo, qué tipo de medidas tomar, cómo ventilar, cómo renovar el aire del climatizador, cómo poner purificadores de aire con filtro SEPA, que son los que funcionan, no los que liberan algún producto químico al aire, cómo tener medidores de CO2, por ejemplo, para saber cuándo hay que ventilar, cuándo se carga el aire de la respiración y entonces hay que ventilar. Y eso también lo podemos emplear en casa o tener siempre abierto. Si en invierno vamos a tener siempre abierto, vale a lo mejor con 10 centímetros en una casa, 10 centímetros de la ventana abierta, o a lo mejor abrir cada cuarto de hora y ventilar a fondo hasta que se vea que el aire está ya, que se ha pedido lo que es el aire cargado y que se nota un poco de fresco y luego volver a cerrar. Esto es lo que se recomienda. Como es más fácil ventilar a mediodía, pues si vas... Disculpa, Margarita, he apagado tu audio. Ivo, ¿puedes venir un momento? ¿Cómo le doy? Ya me oís otra vez, ¿verdad? Ya te oímos, discúlpame. De acuerdo. Vale, bueno, pues sabemos que hay varias de las medidas que estamos usando que funcionan muy claramente. Sabemos que el confinamiento total funcionó y lo sabemos porque si en aquella época había otros países que no, esta es la primera oleada, en la primera oleada había otros países que no tuvieron un confinamiento total y siguieron subiendo los casos de una manera absolutamente descontrolada. Nosotros lo logramos controlar, lo controlamos durante un par de meses y luego a partir de finales de junio, en cuanto se levantó el estado de alarma, que empezamos a tener mucho más movimiento y que se levantó absolutamente todas las medidas de confinamiento, pues se empezó a subir los casos. Y esta es la oleada de verano, justo hasta el día en que empezó a subir la oleada de otoño. Bueno, sabemos que además hay otras medidas que funcionan, por ejemplo, las mascarillas también funcionan, y este es un ejemplo claro. Este es un hospital al principio de la pandemia que iba subiendo la cantidad de sanitarios que estaban siendo contagiados. Se dieron cuenta y empezaron a hacer obligatoria la mascarilla para los sanitarios, y esto se estabilizó. Ya, todos los días había sanitarios contagiados, pero cada día no eran más que el día anterior. Como no bajaba, decidieron poner mascarillas también a los pacientes y fue cuando empezó a bajar el contagio de los sanitarios. Bueno, pues igual que esto, sabemos que la distancia también funciona. Sabemos que los restaurantes y los bares que estén mal ventilados, no los que estén bien ventilados, también tienen un problema en los interiores y sabemos que hay varias medidas que funcionan y sabemos que ninguna por sí sola es eficaz 100%. Cuando a mí me dicen, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo dejaremos de llevar la mascarilla? Yo pregunto, ¿es que lo único que haces es llevar mascarilla? Porque si lo único que haces es llevar mascarilla, estás tomando muy pocas medidas y sabemos más que funcionan. La distancia funciona, la higiene de manos funciona, la ventilación funciona, la poca movilidad funciona porque nos exponemos y exponemos a menos personas. El mantener las burbujas también funciona, es decir, las burbujas de población, mantenerte con un número de personas estable, siempre el mismo. Y lo que funciona peor es si un día nos reunimos para cenar con unas personas, el día de Nochebuena, y el día de Navidad nos reunimos para comer con otras, el de Nochevieja con un tercer grupo y el de Año Nuevo con otro. Así que mucho cuidado. Cuanto más contacto tengamos, esto es muy claro, más se puede propagar el virus. ¿Cómo funciona la entrada del virus en el organismo? Bueno, lo primero que ocurre es que nosotros nos contagiamos por una persona que está contagiada y que estamos cerca de esta persona está infectada, a lo mejor nosotros no lo sabemos, nosotros estamos sanos y al exponernos a esta persona infectada podemos llegar a estar enfermos y contagiosos. No lo sabemos y por eso, en cuanto alguien nos informa de que está infectado y hemos estado en contacto con esa persona, después de la exposición nos tenemos que poner inmediatamente en cuarentena. ¿Por qué en cuarentena? La cuarentena viene dictada
por lo que se ha estudiado de cuál es el periodo de incubación de este virus. ¿Qué es el periodo de incubación? Pues el periodo de incubación es el tiempo en el que el virus entra, por ejemplo, en una esquinita de la mucosa de la nariz, nos ha llegado por unos aerosoles que hemos respirado, y ahí empieza a intentar defenderse de todas las barreras que nosotros tenemos. Intenta defenderse de la mucosidad, que lo que hace es atrapar al virus y no dejarle extenderse, o de la saliva, si está en la boca, que también tiene propiedades antisépticas. Luego intenta entrar a través de las células de la mucosa, que tienen allí también mucha cantidad de materia que lo evita. Tienen también antiséptico, intenta entrar en una célula, intenta empezar a multiplicarse, para entonces nuestro sistema inmunitario se ha dado cuenta de que ahí pasa algo y empieza a neutralizar a este virus con interferones y con una serie de respuestas. Y durante todo ese tiempo el virus está luchando por entrar en el castillo, digamos, y el castillo está poniendo barreras, echando agua hirviendo, disparando flechas para que no entre. Todo ese tiempo tarda como 10 días por término medio. En la mayoría de la población esto tarda alrededor de 5 días. Y estos son datos que han sacado en Singapur, que saben perfectamente dónde se ha contagiado cada persona. No cada persona, solo lo han hecho con todas las personas que conocían en el país, que sabían perfectamente con quién les había infectado y cuándo. Bueno, pues la mayor parte de las personas, la infección acaba saltando las barreras que le ponemos en los días 4 o 5. Pero hay personas en las que tarda más tiempo. Las personas que aquí son cuando salta la infección, cuando da la cara la infección, en todos los días previos, en cada uno de ellos, se han podido hacer una PCR o un test de antígeno y dar negativo. El día 3, el día 6, el día 8 dar negativo. Y de repente el día 9 es el primer día que dan positivo. Esto también puede ocurrir en personas que son asintomáticas, claro, que no tienen síntomas, no da la cara a no ser que se hagan un test de casualidad de diagnóstico. Bueno, pues por eso es muy importante que haya que hacer la cuarentena inmediatamente, en cuanto sabemos que hemos estado en contacto con alguien que es positivo. Alguien que es positivo no por anticuerpos, eso no es un test de diagnóstico, olvidar los test de anticuerpos, solo por PCR o por test de antígenos. Y recordar que los asintomáticos también tienen que entrar en cuarentena, son contagiosos. Bueno, pues se ha visto que este periodo de incubación y por lo tanto el periodo de cuarentena se puede establecer en 10 días, porque en ese periodo la mayor parte de la población, el 95% de las personas infectadas, ya han sucumbido al virus, ya ha dado la cara. Quedan algunos, muy poquitos, una de cada 20, en las que se desarrolla la infección después de acabada la cuarentena. Pero parece que 10 días sería un tiempo que sería llevadero de permanecer en cuarentena, incluso si no sabes o si al final se revela que no estabas contagiado. Bueno, resulta que, por desgracia, sí que estamos contagiados. Y a partir de ahora, en cuanto sabemos que estamos contagiados, bien porque nos hagan un diagnóstico o bien porque tengamos síntomas, nos tenemos que aislar. Este aislamiento es porque nosotros ahora somos contagiosos y somos contagiosos durante bastante tiempo. El primer día que tenemos síntomas, somos muy contagiosos. Ese día y el siguiente es donde se produce la tercera parte de los contagios, pero todos los días previos que no tenemos ni idea a lo mejor de que somos contagiosos, también somos muy contagiosos y se producen la mayor parte de los contagios. Una vez que ya estamos diagnosticados o que tenemos síntomas, tenemos más cuidado, sobre todo ahora que ya sabemos cómo va la pandemia, nos recluimos y ya se produce todavía se producen menos contagios, pero todavía una parte importante, una cuarta parte de todas las personas que puede contagiar una persona positiva lo hace después de tener los síntomas. Quizás porque no se los toma en serio, a lo mejor es un catarro, a lo mejor es solo un poco de picor en la garganta. Por lo tanto, la recomendación es en cuanto tengas los primeros síntomas, pásate de cauto, sobre todo en invierno, y aíslate. Bueno, idealmente luego nos recuperamos. Vamos a saber cómo nos defendemos de los virus. Para saber cómo nos defendemos de los virus tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Por qué los virus infectan a las personas o a los animales? Los virus infectan a las personas o a los animales porque si no están en un estado inerte en el que no se pueden multiplicar y solo nos necesitan a nosotros para multiplicarse y seguir transmitiéndose de unas personas a otras. Si no, no existirían. No existirían en absoluto estos virus, no los conoceríamos. Por lo tanto, se tienen que multiplicar. ¿Y dónde se multiplican? Se multiplican en nuestras células. Hay virus de muchísimos tipos. Hay virus que cuando se multiplican en las células de nuestro organismo prácticamente no las dañan, son como una fábrica de virus que los está produciendo de una manera sostenible, pero hay otros virus que cuando infectan a nuestras células, pues bueno, producen tal cantidad de partículas infecciosas que provocan la muerte de esta célula. Y esto es un daño que se nota
y que puede causar síntomas. De manera que lo que tenemos son partículas infecciosas del virus que están circulando y que son las que se van a poder transmitir a otras personas que se han producido en estas células, y tenemos células infectadas de distintos tipos en distintos tiempos o de distintos tipos según los virus que nos infecten, que también son una amenaza porque son fábricas de virus que producen a lo mejor 1000 o 10.000 partículas cada célula infectada a partir de una sola. Por lo tanto, de lo que nos tenemos que defender es de estas dos amenazas. Y lo que hace nuestro sistema inmunitario es tener mecanismos para defenderse tanto de las células infectadas como de las partículas infecciosas que están en circulación. Y os voy a contar un poco cómo nos defendemos de una manera lo más sencilla posible. Nuestro sistema inmunitario es quien nos está defendiendo, ¿vale? Y por lo tanto os voy a decir primero qué es lo importante para que nuestro sistema inmunitario esté bien equilibrado. No tiene que estar ni muy fuerte ni muy débil. Un sistema inmunitario demasiado fuerte puede dar una reacción demasiado potente que acabe siendo peor que la infección en sí. Y un sistema inmunitario muy debilitado pues no tiene suficientes armas para combatir las infecciones. Tiene que estar equilibrado. Y estar equilibrado se resumía en esta frase: mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Frase a la que le faltaban las vacunas, claramente. Las vacunas son lo que mejor activan a nuestro sistema inmunitario y nos defienden de las infecciones. Y funcionan activando a nuestra propia defensa, que son nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo podemos hacer que nuestro sistema inmunitario esté equilibrado? Pues cuidando las barreras, que ya os he dicho que es lo fundamental para que no entre el virus en nuestro organismo. La barrera exterior es la piel. Ya sabéis que cuando se rompe la piel con una herida, pues por ahí se nos puede entrar una infección. Y en el caso de este coronavirus, sobre todo las mucosas de la nariz, de la faringe, de la boca, son las que tienen que estar en mejor estado. Se cuidan con una muy buena hidratación, sobre todo ahora en invierno que tenemos ambientes a lo mejor muy resecos por la calefacción, y con una comida muy variada, muy equilibrada. Y aquí os pongo pues, la pirámide nutricional de la dieta mediterránea. Aquí tenemos el aceite de oliva, por ejemplo. Es muy importante para nuestro sistema inmunitario, fijaros, un ejercicio moderado. El ejercicio moderado se está viendo que es muy bueno para el encontrarse a gusto, para el sistema inmunitario, para tener una buena memoria, para tener unas buenas propiedades cognitivas. Es muy bueno para muchas cosas y también para nuestro sistema inmunitario. Por eso pedimos todos que en esta segunda oleada no nos cerrasen los parques, no nos cerrasen el aire libre, donde se podría controlar que no nos aglomerásemos todos, pero que fuese importante que pudiésemos practicar ejercicio. Y eso lo podemos seguir haciendo, así que hacedlo. Y luego hay 3 cosas que favorecen que nuestro sistema inmunitario esté equilibrado y que son difíciles en la pandemia. Dormir bien sin preocupaciones, no tener estrés ni ansiedad ni malos rollos, y tener muy buenas relaciones sociales y actividades que nos den satisfacción. Bueno, esto es difícil, pero vamos a intentarlo lo más posible. Si no dormimos en absoluto bien, habrá que consultar al médico, habrá que intentar no acumular el estrés, no alimentar el estrés e intentar relajarnos. Y además las relaciones sociales, ahora que estáis asistiendo a una conferencia, pues mantenerlas también con la familia a través de estos métodos. Hacer lo más posible por teléfono, cada uno como pueda, ayudar a quien no se atreve todavía a conectarse a través de una pantalla, y habréis visto todos que nos vamos soltando con el tiempo, o sea que todo se aprende. Bueno, ¿cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Pues lo que reconoce, sobre todo, no sabes si es un virus, si es una bacteria, no sabes lo que es. Lo que detecta nuestro sistema inmunitario es que es algo extraño, que nunca ha visto, que no ha visto antes, o que es distinto de nuestro organismo y además que hace daño. Por ejemplo, que está dañando a nuestras células porque se quiere meter a multiplicarse. Bueno, pues tenemos una primera respuesta inmunitaria, que es la respuesta innata, que es rapidísima, y que son células como los neutrófilos y los macrófagos, que los veréis en los análisis de sangre, que lo que hacen es que se comen enteras, fagocitan a las bacterias o a los virus, y una vez que se los han comido, los digieren. Igual porque son proteínas y ácidos nucleicos, igual que digerimos cualquier comida. Estos lo que hacen, además de ponerse a eliminar el tumulto que está causando el virus, esta policía de barrio lo que hace es lanzar señales de auxilio, es decir, llama por el teléfono del coche patrulla, llama a los especialistas para que vayan viniendo, porque la situación se les puede estar descontrolando. Entonces, esas señales que lanza la policía de barrio para llamar a los especialistas son las citoquinas, es la inflamación, es por ejemplo la fiebre,
Y esta fiebre lo que hace es que hace que nuestros capilares, nuestras venas, nuestras arterias se dilaten un poco y puedan llegar mucho mejor los especialistas, las otras células de nuestro sistema inmunitario que son los linfocitos. Demasiada fiebre, demasiada inflamación es mala y de hecho, una vez que han llamado ya a los especialistas, la policía de barrio, los macrófagos, los neutrófilos, lo que tienen que hacer es desactivar esa inflamación. ¿Qué ocurre con este coronavirus? Que esa inflamación no se sabe desactivar adecuadamente y a tiempo y al final acaba causando los peores síntomas de la infección, que es la persistencia, la inflamación, la tormenta de citoquinas. Bueno, hemos llamado a los especialistas. ¿Quiénes son estos cuerpos de élite? Pues son lo que se llama la respuesta inmunecelular, que lo que hace es con células enfrentarse a las células infectadas. Las células infectadas donde se multiplica el virus. Estas células de nuestro sistema inmunitario son unos linfocitos, los linfocitos T asesinos o citotóxicos, se llaman así, que son capaces de reconocer a las células infectadas con un virus porque hay pequeños fragmentos de las proteínas del virus que están en la parte externa de las células. Las diferencia de las células que no están infectadas y elimina exclusivamente a las infectadas, solo las infectadas, de manera que se destruye la fábrica de virus. Y esta labor es muy selectiva y muy específica. Se destruyen algunas de nuestras células, pero cuanto antes se empiece, mucho mejor, porque menos células habrá que destruir. Si esta respuesta es muy lenta, muy débil y tarda en empezar a destruir a nuestras células infectadas, pues cada vez serán más y causará más daño, por ejemplo, en las mucosas o en el pulmón. Además de estos cuerpos de élite, tenemos otros linfocitos T que se encargan de la segunda parte que os he dicho, de las partículas infecciosas que están en circulación. Y estos son los anticuerpos, los famosos anticuerpos. Bueno, ¿quién produce los anticuerpos? Los produce un linfocito B. Los linfocitos B son capaces de reconocer algo extraño que causa daño y convenientemente activados hacen anticuerpos que se pueden unir a las toxinas que causa una bacteria y neutralizarlas, se pueden unir a una bacteria y también la bloquean, o se pueden unir a los virus. Cuando se unen varios anticuerpos al virus, de esta manera que lo cubren por fuera entero, pues evitan que este virus se pueda unir a la célula infectada y por lo tanto le neutralizan, y no puede infectar a nuevas células. De esta manera se logra actuar sobre ellos. Cuanto más anticuerpos y más potentes sean, con mayor fuerza se unan al virus, más eficaz será esta neutralización. ¿Cómo empieza la historia? Pues la historia empieza con un linfocito B que es inexperto. El linfocito B inexperto estaba patrullando por allí, un cuerpo sano, y de repente se encuentra algo extraño que él puede reconocer. Cada linfocito de nuestro organismo reconoce algo totalmente distinto, por eso somos capaces de reaccionar a infecciones que no hemos visto en la vida. Bueno, pues cuando un linfocito inexperto reconoce a un agente infeccioso contra el que puede reaccionar, lo primero que hace es hacer IgMs. Por lo tanto, sabemos que ha habido una infección reciente si detectamos IgMs en la sangre, pero nunca sabemos hace cuánto fue. No sabemos si fue hace semanas, si fue hace una semana, si fue hace meses. Esto no lo sabemos. Y como no lo sabemos, la IgM nunca puede ser un test de diagnóstico de que la infección está activa. Simplemente nos dice que hubo una infección hace tiempo. Cuando este linfocito B ya se forma adecuadamente y se convierte en un linfocito B experimentado, aprende a hacer unas inmunoglobulinas mejores, que son estos inmunoglobulinas y anticuerpos es lo mismo. Aprende a hacer estas inmunoglobulinas mejores, que son las IgG, y esto quiere decir que ya cuando tenemos IgG, la respuesta inmunitaria ha sido más intensa, ha avanzado más y por lo tanto pues, probablemente nos pueda defender mejor. Cada persona hace unos anticuerpos distintos porque todos sus linfocitos son distintos. Todas las personas, como pongo aquí abajo, todos somos distintos, todos somos únicos. Todos mis linfocitos se diferencian entre sí genéticamente y se diferencian de los de cualquiera de vosotros. Por lo tanto, cada persona hace anticuerpos distintos. Algunos de estos anticuerpos los pueden detectar los kits de detección de anticuerpos, pero no todos, no todos. Por eso hay personas que, aunque han pasado claramente una COVID-19 con un diagnóstico de PCR y con síntomas, no tienen anticuerpos. Pero no se preocupen, estas personas que dan negativo, que parece que no tienen anticuerpos, lo más probable es que tengan anticuerpos que no se detecten. Cada persona hace anticuerpos a distinta velocidad y como hace anticuerpos a distinta velocidad, hay personas a las que se les detecta primero la IgM.
Hay otras personas a las que se les detecta primero la IgG. A otras personas se les detecta ambas a la vez. Pero esto no quiere decir que seamos raritos, simplemente somos diversos unos de otros y ya está. No hay que preocuparse por ello. Y luego la IgM, tradicionalmente en los libros de enfermedades infecciosas nos dice que dura muy poco tiempo y que desaparece. Pero en realidad con este virus la IgM persiste mucho tiempo en algunas personas, más de lo que esperábamos, y a algunas personas les preocupa esto que tengan IgM porque algunas personas creen que es que siguen siendo contagiosas. No, que no se preocupen, simplemente somos todos únicos y si ha habido una respuesta inmunitaria también habrá IgG. Sí que sabemos que cuanto más grave es la infección, es decir, cuanto más multiplicación de virus tenemos en nuestro organismo, más nos tenemos que defender y más niveles de anticuerpos tenemos. Pero esto es simplemente una indicación de cómo de estimulado ha estado el sistema inmunitario. Hay personas que hacen anticuerpos que son muy neutralizantes, que pueden controlar muy bien a las partículas infecciosas y evitan que éstas infecten a células, pero hay otras personas que hacen anticuerpos menos neutralizantes. Y esto es la diversidad humana y aquí estamos. Y no podemos, con la infección natural no podemos modularlo. Con las vacunas será más homogéneo el nivel de anticuerpos neutralizantes y la calidad de anticuerpos neutralizantes que podamos hacer todos. Y luego, otra cosa que es importante saber, medir anticuerpos es lo fácil. Es la manera fácil de saber que nuestro sistema inmunitario está funcionando. Medir la inmunidad celular que está destruyendo a nuestras células infectadas no es nada fácil. Requiere personal especializado, aparatos muy especiales, mucho más difícil que la PCR y además es muy costoso. Y por ello, normalmente no se determina la inmunidad celular. Pero cualquier persona que tiene anticuerpos también necesariamente ha tenido inmunidad celular. Los anticuerpos no son más que la punta del iceberg que nos permite detectar que ha habido respuesta inmunitaria. Y cualquier persona que ha tenido anticuerpos, aunque luego los pierda, porque ya sabéis que los anticuerpos se pueden perder, también necesariamente tiene inmunidad celular. Y con las dos, con los anticuerpos y con la inmunidad celular, estará combatiendo a las partículas infecciosas, a las células infectadas donde se multiplican estas, y si tiene esta respuesta inmunitaria estará protegido en caso de que haya una reinfección. O sea que no se preocupe. ¿Cómo funciona esta protección frente a la reinfección? Pues bueno, los linfocitos que el primer día de la infección se enfrentan a nuestra respuesta inmunitaria y empiezan a multiplicarse los linfocitos. Aquí muestro la cantidad, ¿no? A la primera infección empiezan a multiplicarse los linfocitos y llegan a una cantidad suficiente que cuando ya han controlado el virus también se retiran para dejar paso a alguien más importante, pues se retiran de la circulación. Estos linfocitos, según va avanzando la infección, van siendo mejores. Según la edad de los linfocitos, lo siento, no de las personas, según la edad de los linfocitos cada vez son mejores. ¿Por qué son mejores? Primero, se quedan en mayor cantidad, aquí hay mayor cantidad de linfocitos, y segundo, son ya de una calidad especial, tienen una buena formación. Si hubiese una reinfección, saltarían estos linfocitos B y T y estos anticuerpos y se multiplicarían en grandes cantidades muy rápidamente para dar lo que es una respuesta inmune secundaria, se llama, la que ocurre cuando hay una segunda infección, y nos protegerían mucho mejor. ¿Cómo ocurre esto de que nos protegen mejor la segunda vez? Bueno, pues esto se sabe a base de fijarse en esta observación de hace muchos años, ya de hace milenios incluso. En la antigua Grecia ya se habían fijado que muchas enfermedades infecciosas solo las pasamos una vez. Y esto es porque nuestros linfocitos tienen capacidad de aprender y de recordar los microbios patógenos que se han encontrado antes. La primera vez el linfocito lo que hace es activarse, empezar a multiplicarse, y esto es como el cambio de color, y al cabo de unas semanas ya saben hacer anticuerpos, saben hacer IgGs e IgMs. Y el anticuerpo neutraliza el virus. Claro que en estas semanas, ¿qué ha ocurrido? Pues que el virus a lo mejor nos ha infectado de una manera bastante masiva, nos ha causado síntomas graves, y en algunos casos, en 1 de cada 100 personas les ha causado la muerte. Bueno, ¿qué ocurre con el linfocito B? Pues que algunos de ellos no se van a luchar a la primera línea de producir anticuerpos, sino que unos pocos se quedan estudiando, como quien dice, en la universidad y se forman para ser linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria tienen características distintas en dos sentidos. Una, hay más, y dos, se multiplican mucho más rápidamente, y tres, hacen anticuerpos de muy alta afinidad, lo que aquí he llamado como superanticuerpos.
que se unen mucho, con mucha más fortaleza al virus y por lo tanto lo neutralizan mucho mejor. Y además, como lo hacen muy rápidamente, en unos pocos días, en estos pocos días que nos hemos enfrentado por segunda vez a la infección, lo que ocurre es que al virus no le da tiempo a dañar a nuestras células, no le da tiempo a dañar a las mucosas y a lo mejor ni siquiera tenemos síntomas. No nos enteramos y por lo tanto creemos que esta infección solo la hemos pasado una vez. Y esta memoria inmunitaria, esta memoria inmunológica es justo la base de las vacunas. Con las vacunas lo que vamos a hacer es sustituir al virus por una vacuna inocua, que no tengamos el riesgo de que una de cada 100 personas en estas semanas pueda fallecer por la infección. La sustituimos por partes del microorganismo que son las vacunas, de manera que cuando vemos por segunda vez a esas partes del microorganismo, porque es la infección de verdad, estamos muy preparados y no tenemos síntomas. Esa es la base de las vacunas, ¿vale? Estimular a nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es precisamente lo que nos defiende cuando no tenemos nada y es precisamente a lo que podemos entrenar cuando tenemos una vacuna y vamos a echar mano exactamente de lo mismo para protegernos ahora, solo que más eficaz. ¿Cómo funciona? Pues bueno, ¿cómo empezó la pandemia? Pues empezó la pandemia con que nadie de toda la humanidad había visto nunca el virus. Por lo tanto, los sistemas inmunitarios de toda la población estaban inexpertos y cuando se infectó la primera persona, la segunda, a partir de un animal y luego las demás, pues se multiplicó mucho el virus y las personas en general tuvieron síntomas leves, graves o un porcentaje, alrededor de un 30%, eran asintomáticos. Cuando ya nuestro sistema inmunitario ya reconoce al virus, y esto ocurre en las personas que se han enfrentado a la infección y la han sobrevivido, claro, o mejor, en los vacunados, cuando nos exponemos a una persona infectada, nuestro sistema inmunitario reacciona, tenemos anticuerpos, tenemos linfocitos T y la multiplicación del virus es tan bajita que normalmente tenemos los síntomas leves o no tenemos síntomas. Bueno, pues ¿qué es una vacuna? Una vacuna, probablemente lo sepamos, pero a lo mejor no sabemos todo. Una vacuna es un medicamento, ahora sí que lo sabemos porque sabemos que los candidatos a vacuna están pasando por ensayos clínicos y eso es lo que se hace con todos los medicamentos, ensayos clínicos muy rigurosos, que están muy pautados y que los llevamos haciendo en la medicina occidental desde hace 50, 70 años, desde mediados del siglo XX. Y en esos ensayos clínicos de cualquier medicamento se mira si son seguros y eficaces los medicamentos. Bueno, pues con las vacunas son los medicamentos más seguros de todos porque precisamente no los vamos a emplear para una persona que está enferma, a lo mejor que tiene una enfermedad ya muy grave y que se atrevería a administrarse un medicamento aunque tuviese algún problema de un efecto secundario. Las vacunas, como las vamos a emplear en personas sanas, pues las vacunas tienen que ser, es lo que nos hemos exigido a nosotros mismos como humanidad y como científicos, tienen que ser los medicamentos más seguros, porque se los vamos a poner a una persona que no tiene nada. Bueno, pues ¿cómo son estos medicamentos? Son también especiales porque no son un medicamento químico, sino que son un medicamento que tiene componentes del microorganismo frente al que queremos proteger. Por lo tanto, son medicamentos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que son más difíciles de producir, ¿vale? Lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunitario para que se genere nuestra memoria inmunológica, de manera que podamos controlar de una manera eficaz las enfermedades infecciosas que nos lleguen en el futuro. Por lo tanto, las vacunas lo que hacen es prevenir y no curar las infecciones. Y es este dicho, ¿no? También. Más vale prevenir que curar, porque ni siquiera enfermamos. ¿De qué pueden proteger las vacunas? Pues bueno, las vacunas que son, como os digo, no es sota, caballo y rey, no es un medicamento perfectamente definido y siempre vamos a saber cuál es. Con este virus hemos tenido la suerte de que sí que sabíamos con qué proteína tirar para adelante y por eso se empezaron a hacer las vacunas y muchísimas inmediatamente. Pues con las vacunas se sabe con qué se puede producir la vacuna, pero no sabemos si va a ser eficaz y cómo de eficaz. Hay vacunas que nos funcionan maravillosamente y otras que no funcionan igual de bien. Como os he dicho, las vacunas sustituyen a la infección inicial natural, entrenan igual de bien la memoria del sistema inmunitario o mejor, pero es importante saber que cada vacuna solo protege frente a la infección para la que ha sido preparada, porque si tiene componentes de este coronavirus, no nos va a proteger de la gripe, porque no tiene ningún componente de la gripe, y al revés. La vacuna de la gripe nos la hemos puesto los grupos de riesgo de la población para que nos proteja de la gripe, pero no nos va a proteger de este coronavirus.
Bueno, ¿de qué nos puede proteger cada tipo de vacuna? Pues puede proteger de cualquier cosa. Puede proteger a lo mejor de los síntomas leves, de los síntomas graves, idealmente también de la muerte. Y si tenemos este tipo de vacunas que protegen de lo que se ve de la infección, síntomas leves, graves y muertes, pues en este caso tendremos vacunas que prevengan los síntomas de la enfermedad, protegerán de la enfermedad, como os he dicho antes. A lo mejor estamos infectados, pero no nos enteramos. Bueno, pues como no nos enteramos, nos creemos que no estamos pasando la enfermedad, pero como solo protegen de la enfermedad, pero no necesariamente de que nos infectemos, y como no sabemos si protegen de que nosotros, una vez vacunados, si nos enfrentamos al virus, se nos multiplique un poco sin darnos cuenta y seamos contagiosos, incluso aunque tengamos vacunas que protegen de la enfermedad, tendremos que mantener distancia, mascarilla, aire libre, higiene, ¿vale? Cuando tengamos este tipo de vacunas que protejan síntomas leves, graves y de la muerte, tendremos todavía que mantener todas las medidas de contención. ¿En qué situación estamos ahora mismo? No, perdón, os voy a decir. Si tuviésemos vacunas que además protegiesen de la infección y protegiesen además del contagio, es decir, que lograsen que no se transmita el virus, que no esté circulando el virus por la población, entonces estaríamos de verdad controlando la pandemia. Y controlar la pandemia querría decir que ya podríamos ir poquito a poquito, en cuanto lo fuésemos constatando que realmente esto ocurre, podríamos poquito a poquito empezar a acercarnos unos a otros, a poder usar las mascarillas de una manera más limitada y a poder hacer más actividades en interior. ¿En qué situación estamos ahora? Pues estamos en una situación en la cual tenemos un candidato a vacuna que ya ha sido aprobado en Estados Unidos, que es la vacuna de Pfizer. ¿Qué es lo que sabemos seguro? Sabemos que es segura. ¿Por qué sabemos que es segura? Porque para que sea muy seguro un medicamento, lo que se hace es a lo largo de muchos meses o a veces un par de años, se van vacunando a muchos voluntarios y se va viendo si en los dos siguientes meses a que cada voluntario ha sido vacunado tiene alguna reacción adversa que sea grave y que comprometa la seguridad de la vacuna. Con estas vacunas lo que se ha hecho es que se ha vacunado a muchísimos voluntarios en un corto espacio de tiempo de tan solo un par de meses o 3 meses. Esto ha sido excepcional en esta pandemia porque vamos con todo muy rápido. Como se ha vacunado a tantísima gente en lugar de 2 o 3 años, en 2 o 3 meses, tenemos ya los datos de 2 meses después de que cada voluntario de ellos se haya puesto la segunda y última dosis de la vacuna, ya sabemos si ha tenido reacciones adversas. No hay que esperar más tiempo a que llegue el voluntario número 1523 y nos muestre que hay una reacción adversa en él que ya se había repetido en varios antes y que nos dé la voz de alarma. Porque ese voluntario 1523 lo hemos tenido muy pronto. Entonces, por eso, sin comprometer para nada la seguridad, haciendo muchísimos voluntarios en muy poco tiempo, hemos logrado saber ya que estas vacunas son seguras. La de Pfizer es segura. Y ya no tenemos solo una nota de prensa que ha difundido la propia empresa, sino que hemos visto todos los datos, los han evaluado en la Agencia de Evaluación del Medicamento Americana, la FDA, y han determinado que es segura. No tiene ni un solo efecto adverso severo. Eso es muy bueno. ¿De qué protege por ahora la vacuna de Pfizer? Pues protege de síntomas leves, claramente, con mucha eficacia. Ahí salían los números esos del 95%. Protege muy bien de los síntomas leves y parece que protege de los síntomas graves. Ahora los datos que ya han mostrado a nivel de científicos la compañía sí que parece que protege los síntomas graves, pero todavía los datos no son del todo sólidos. Probablemente en las próximas semanas tengamos más datos y ya podamos ver que protege de los síntomas graves, que es lo que queremos claramente. Cuando vayan pasando más tiempo, la compañía podrá estudiar más sus ensayos clínicos y podrá más adelante decirnos si además protege de la muerte. ¿Por qué no nos han dicho lo primero, lo más importante, que es saber si protege de la muerte? Bueno, porque estos voluntarios, que han sido del orden de 20.000 tratados con la posible vacuna y otros 20.000 tratados con el control, con el placebo, estos voluntarios, que son personas además muy mentalizadas del problema de la epidemia porque se han prestado voluntarios para una vacuna, son personas que no saben si están inmunizadas con el candidato a vacuna o con el placebo. No saben si a lo mejor este candidato a vacuna es de los que resulta que no funcionan. Por lo tanto, no saben si están protegidos o no. Por lo tanto, estas personas han tomado todas las precauciones que ya sabemos, mascarilla, distancia, hacerlo todo en exteriores, evitar los interiores mal ventilados.
higiene, burbujas pequeñas, han hecho todo esto. Y por lo tanto, ha costado mucho que haya suficientes personas que, a pesar de todo esto, se hayan contagiado. ¿Sabéis qué ocurre? Que incluso las personas que más se protegen se contagian. Bueno, pues esto ha ocurrido, pero como la muerte solo ocurre en 1 de cada 100 personas contagiadas, todavía no ha habido mortalidad, ni en el grupo placebo ni en el grupo de vacunados. Por lo tanto, todavía no lo sabemos y lo sabremos más adelante según estos voluntarios les vaya tocando que se infecten más. Más adelante, probablemente, y esto ya ha dicho la compañía que lo va a saber en enero, sabremos si esta vacuna protege o no protege de la infección sin síntomas. Sabremos si merece la pena vacunar a las personas jóvenes que muy probablemente y que no son de grupo de riesgo, que van a desarrollar probablemente una infección sin síntomas o con síntomas muy leves. Porque si a ellos les protege la infección, nos quitaremos el problema de la transmisión silenciosa por este virus a través de los asintomáticos. Ya solo tendremos una transmisión silenciosa todavía, que es de los días antes de desarrollar síntomas, lo que se llaman los presintomáticos. Gente que va a enfermar pero que todavía no tiene ni idea de que le ha tocado la china, ¿vale? Y a lo mejor más adelante, pero eso nos va a costar muchísimo, sabremos si estas vacunas protegen del contagio, de la diseminación del microbio y, por lo tanto, si están controlando la pandemia y si proporcionan inmunidad colectiva. Y eso solo lo sabremos por la vacunación de la población. Esto con los voluntarios no se sabrá. Sabremos que si se han vacunado primero las personas de mayor edad, sabremos que la gente que les rodea también está más protegida sin haber sido vacunada. Y eso lo iremos avanzando. Sabemos que si se están vacunados todos los sanitarios y les protege de los contagios, es decir, que cuando ellos se enfrentan al virus, el virus encuentra una barrera total y no puede multiplicarse en ellos para nada, de manera que ellos no pueden contagiar. Si vemos que al haber protegido a los sanitarios ya no hay infecciones dentro de los hospitales, nadie que entre en un hospital con una apendicitis sale contagiado de la COVID, pues ya sabremos que eso está ocurriendo y entonces, en lugar de controlar solo la enfermedad, que es muy importante, ojalá tengamos una vacuna aunque solo proteja de la enfermedad y de la muerte, en lugar de eso tendríamos una vacuna que controlase la pandemia. Que sepáis que hay muchas vacunas de las que tenemos en la actualidad para los niños que son de las de la derecha, que controlan los síntomas, la muerte, la enfermedad, pero que no controlan en absoluto la transmisión y, sin embargo, nos han salvado de muchísimas enfermedades. Así que incluso una vacuna de este tipo sería ya un regalo. Si encima fuese de las que controlan la pandemia, pues nos ayudaría mucho más a la sociedad y a nivel económico. Y bueno, el último tipo de información, los otros coronavirus. Sabéis que hay otros coronavirus que son los catarrales porque causan catarros benignos y estos coronavirus también tienen que abrirse camino en las defensas de nuestro organismo y también tienen sus genes de virulencia para abrirse camino. Sin embargo, estos coronavirus llegaron hace siglos a la humanidad, se quedaron y ahora mismo todos tenemos suficiente inmunidad, toda la población humana tiene y es suficientemente buena. Y gracias a que nosotros estamos fuertes porque tenemos inmunidad, estos coronavirus que son virulentos también, nos parecen benignos. Es que nosotros estamos fuertes, no es que ellos sean muy débiles. Y además se transmiten sobre todo en las estaciones frías, en otoño, en invierno y en primavera. Porque cuando tenemos menos contacto personal y hacemos casi todo al aire libre durante el verano, baja claramente la transmisión. Se transmiten tan poquito porque todos tenemos inmunidad que no hace falta más que ponerle una barrera más para que no se transmitan. Y por eso se llaman estacionales. ¿Qué sabemos de estos coronavirus? Pues que también se pierden los anticuerpos con el tiempo, como sabemos que está ocurriendo con este coronavirus, con el SARS-2. Se pierden los anticuerpos con el tiempo y a pesar de ellos, seguimos protegidos. Seguimos protegidos porque aunque nos reinfectamos, solo dan catarros, que realmente clínicamente no es mayor problema, y estamos protegidos porque volvemos a hacer anticuerpos muy rápidamente gracias a la memoria inmunológica y además tenemos toda la inmunidad celular, que es la parte sumergida del iceberg en toda nuestra respuesta inmunitaria que está colaborando. Por lo tanto, estos coronavirus catarrales nos dicen que perder los anticuerpos no es para preocuparse mucho, no es para tener estrés y que nos agobie y que nos angustie, ¿vale? Ni para tener una depresión de yo tenía anticuerpos y los he perdido. Y sin embargo, también otra información que es importante,
como los coronavirus y todos los agentes infecciosos tienen que abrirse camino en nuestro organismo y todos tienen algún tipo de genes de virulencia, sabemos que cuando hacemos vacunas que no les mantenemos los genes de virulencia, claramente, porque la investigación nos ha permitido averiguar cuáles son las partes más negativas, más perjudiciales de cada agente infeccioso, pues las vacunas que no tienen estos genes de virulencia pueden conferir todavía mejor inmunidad que la natural, porque no se están diferenciando no se están defendiendo de nuestras propias defensas. Por lo tanto, entre cómo nos defienden cuando nos enfrentamos solos a la infección y cómo nos valen para que las vacunas funcionen, estaréis de acuerdo probablemente conmigo en que nuestro sistema inmunitario es nuestra mejor defensa personal frente a los virus, frente a las infecciones y en concreto frente a este coronavirus. Como no había nada de inmunidad en nada de la población de todo el planeta frente a este coronavirus, la infección se empezó contagiando a casi toda la población era vulnerable, hubo fallecidos. En junio nos dijeron que que tenían inmunidad ya un 5% de las personas españolas, a pesar de que no todas se habían sido diagnosticadas. Y hoy nos han dicho que esto se ha subido al doble, que hay un 10% de inmunidad en la población, es decir, que 10% de todos los habitantes españoles ya se ha enfrentado a la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que un 90% seguimos vulnerables. Por lo tanto, estamos todavía en una situación en la que casi nadie es inmune. Seguimos muy vulnerables y este número era perfectamente esperable por todo el mundo. Seguimos muy vulnerables y si no tomamos medidas de contención, la infección se contagiará a todo el mundo y habrá muchos más muertos. Hay que recordar que la campaña de vacunación tardará tiempo en ser suficientemente completa, en llegar a suficientes personas vulnerables y en notarse su efecto. No sabemos si la campaña de vacunación va a tener un efecto sobre el control de la transmisión del virus, si va a podernos permitir controlar la pandemia, lo que yo ponía en verde hace un par de diapositivas, o si solo va a proteger de la muerte, solo lo digo entre comillas, solo de la muerte, solo de las enfermedades muy graves, solo de las hospitalizaciones, solo de las UCIs. Ojalá nos protegiese de todo eso muy bien. Pues como tardará en ser suficientemente completa, en llegar a suficientes personas, en notarse su efecto, seguimos con la misma estrategia que antes. Hay que ganar tiempo, hay que lograr enlentecer la epidemia, hay que lograr no entrar en otra oleada después de las Navidades. Y bueno, recordar que lo que sabemos de la investigación es que esto es una pandemia, que nadie tenía inmunidad, que la intervención temprana es la mejor y ahora, de cara a la Navidad, estamos en el momento temprano, lo podemos hacer. Podemos seguir manteniendo muy claramente las medidas de contención. Temprana tanto en la cadena de transmisión, temprana en la cadena de transmisión dentro de la sociedad, en salud pública, en tener una vacuna. Temprana en el tiempo cuando empiezan a subir los casos y como os digo ahora todavía no están subiendo, pero ya han dejado de bajar. En la oleada de otoño han dejado de bajar y tenemos que tener mucho cuidado. No nos creamos cada uno que nuestra cena es la única cena segura del país, no. Hay que tener mucho cuidado porque el virus puede venir de cualquier sitio, buscar alternativas y además de la intervención temprana es la mejor y es la que han aplicado en el sudeste asiático. Otra de las palabras claves de las pandemias es la solidaridad. Hay que evitar no solo que yo me contagie, sino sobre todo que yo pueda contagiar a otros. Y tiene que haber este tipo de solidaridad personal y también solidaridad entre países. En cuanto haya una vacuna, tenemos que lograr compartirla entre todos los países, porque el planeta solo estará a salvo cuando estemos a salvo prácticamente en todos los rincones del planeta. Así que contar con ello. Y eso es todo. Muchas gracias. Aquí os dejo con webinars que hacemos en nuestra investigación en el CSIC y que todavía están por allí grabados si queréis entrar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Ha sido muy ilustrativo, muy interesante y yo creo que nos has sacado de muchas dudas o habrás planteado otras. Y mira, ya hay una persona que es Marisa, que ha planteado, te voy a hacer yo la pregunta o la lees tú, no sé cómo, te la leo yo. Quería preguntar sobre la vacuna Pfizer. Cuando nos has contado que controlan los síntomas leves y los graves, nos has dicho que no se sabe bien si lo hace ante ambos. ¿De qué depende?
¿La vacuna no ha activado la inmunidad de memoria, los linfos B de memoria, para que la respuesta sea contundente o dependerá de que la carga viral a la que se haya visto expuesta el paciente, de manera que la respuesta inmunitaria no le diera ni siquiera tiempo a reaccionar? Me surge esta duda sobre la vacuna. Esto lo dice Marisa, gracias. Sí, no, lo único que pasa es que ha pasado poco tiempo. Las personas que tienen síntomas leves y moderados son mucho más frecuentes que las personas que tienen síntomas graves y a su vez mucho más frecuentes que las personas que fallecen por la enfermedad. Como ha pasado poco tiempo, hay pocas personas que hayan pasado síntomas graves. Por lo tanto, con pocas personas, la evidencia científica no es tan sólida simplemente. No es que no proteja, es que hay números muy bajitos y todavía nos podemos equivocar, ¿vale? Necesitamos que haya números más altos de personas contagiadas y que tengan síntomas graves para estar absolutamente seguros de que protege. Pero estos se estarán generando poquito a poquito. Os debo decir que la Agencia Europea del Medicamento hoy también es un día de noticias, menos mal que no lo he grabado porque hoy ha sido un día de muchas noticias. Entre saber que somos el 10% los que hemos pasado, o los que han pasado, yo no, los que han pasado la infección en España, y esto que ha dicho la Agencia Europea, hoy ha sido un día de noticias. La Agencia Europea del Medicamento ha recibido nueva información de la compañía y ha decidido con esa nueva información adelantar en 8 días la fecha en la cual se va a reunir para decidir si se aprueba esta vacuna en Europa o no. Con lo cual, bueno, a lo mejor ahí hay más información que nos pueda decir. Entonces, Marisa, lo que te contesto es, todavía la evidencia científica no es tan sólida porque los números son muy bajitos, pero en cuanto se vaya acumulando más casos, lo veremos. Y son más bajos los números en los casos de muertes porque es menos frecuente que en los casos de graves, que es más frecuente que los casos de muertes, y sobre todo la mayor evidencia que hay es en los casos de leves y moderados, porque es lo más frecuente, gracias a Dios, con este virus. Mira, ahora Concepción te manda esta pregunta. Ay, espera. ¿Crees que el gobierno tiene unos expertos adecuados que le están indicando bien lo que tienen que hacer? A ver, depende de para qué lo digas. Científicamente sí, científicamente toda la información además es que está compartida por todo el planeta, la información científica, el resultado de la investigación se ha compartido mucho. Por ejemplo, yo sé todos los datos de la vacuna de Pfizer porque por primera vez fue absolutamente transparente, igual que esto, cualquiera se pudo apuntar a ver en directo cómo eran los datos que presentaba la compañía Pfizer el jueves pasado. Y lo van a poder ver otra vez este jueves cuando lo presente Moderna y lo vamos a poder ver otra vez cuando lo presenten en Europa. O sea que todo esto hay mucha más transparencia que nunca y la ciencia es muy buena. ¿Qué ocurre con el asesoramiento respecto a qué medidas tomar? Es decir, si reducimos, si limitamos a 6 personas o a 10 personas las que se pueden reunir. Pues que eso no es ciencia. Eso depende de que nosotros les hagamos caso o no les hagamos caso, nos engañemos a nosotros mismos o no y nos hagamos trampas al solitario o no. Si a nosotros nos dicen que no nos vayamos de puente y nos vamos un día antes de puente, ¿quién le va a asesorar mejor al gobierno? Somos nosotros los que estamos haciendo trampas, somos nosotros los que estamos extendiendo la infección. Si nosotros nos dicen que la limitación son 6 personas y nos saltamos la limitación porque vemos a 6 personas por la mañana, 6 por la tarde y 6 para cenar y luego quedamos con otros 6 a desayunar al día siguiente, pues seremos nosotros los que, a pesar de cualquier medida que se pueda recomendar, estaremos llevando la contraria a este tipo de medidas. Estas medidas solo funcionan si la población hacemos caso. No es ciencia, todo ello lo que te dicen es que cuanto menos contacto haya entre las personas, cuanta menos movilidad, cuanto menos nuevas personas estemos en contacto, menos probable será que nos estemos contagiando. Si todos nos quedamos cerraditos en casa y siempre nos exponemos a la misma persona con la que convivimos, una vez nos pasaremos la infección, pero ya la siguiente ya la habremos pasado los dos o ninguno. Entonces, eso está clarísimo, pero lo que no podemos hacer es ir contra esas medidas. Por lo tanto, a veces nos parece que las medidas pueden ser contradictorias o no, pero el problema, lo que tenemos que hacer no es cuestionarlas, sino seguirlas. Entonces, vamos a diferenciar lo que es la ciencia de las medidas que nos dicen, que nos limitan para recomendarnos y para orientarnos sobre la gravedad del momento. Y una de las cosas que a mí a veces me preguntan, oye, ¿en qué momento de la epidemia estamos? Y yo lo que digo, ahora mismo estamos entrando el periodo más frío del invierno. Y para eso no hace falta ser muy científico. Eso lo sabemos todos. No hace falta saber mucho de ciencia, lo sabemos. Y por lo tanto hay que tomar el máximo de medidas todas. ¿Vale? Pues eso es.
algunas de las cosas que hay que interpretar bien. Margarita, mira, Nieves Alegre te hace la siguiente pregunta. Dice, si tienes anticuerpos, bien porque hayas pasado la enfermedad, bien porque te hayas vacunado, ¿es más difícil que transmitas el virus a otras personas, aunque sea posible? Depende de dónde actúen los anticuerpos. Si los anticuerpos actúan sobre todo, por ejemplo, en los pulmones, y ahí es donde limitan el daño en los pulmones, pues bien, si los anticuerpos no son capaces de limitar la cantidad de virus que se multiplica en la cavidad de la nariz, de la garganta, de la boca, si los anticuerpos no lo limitan ahí, si tenemos la misma cantidad de virus que si no tuviésemos anticuerpos, pues entonces no evitarían que yo contagiase. Y esto, por ejemplo, en algunos de los experimentos animales con algunos de los candidatos a vacunas se ha visto que no controlaban el virus que tenían esos animales en la garganta y en la nariz, y por lo tanto esos animales se espera que pudiesen ser tan contagiosos, aunque estuviesen protegidos de la enfermedad, como si no estuviesen vacunados. Como os he dicho, con las vacunas cualquier cosa es posible y hay muchas gradaciones. Mira, José y Belén preguntan, ¿por qué en la consideración de contacto estrecho se tiene en cuenta 2 días antes del contacto con el positivo y no unos pocos días más? Pues porque es por probabilidad. Se ha visto que cuando se limita 2 días antes del contagio con el positivo, pues es suficiente para que la mayor parte de los brotes se controlen y no se llega a poner un número excesivo de personas en cuarentena. Es cuestión de probabilidades. Nunca sabemos si cuando nos hemos expuesto a un positivo estamos infectados realmente o no, pero la cuarentena se basa en probabilidades. Y por eso se restringen las probabilidades normalmente al primer círculo de contacto, contacto estrecho, contacto de riesgo, y en los 2 días previos a que esa persona pues haya dado la cara a la infección en ella, o con síntomas o con un diagnóstico que no se lo esperaba, por ejemplo. Es cuestión de un compromiso, porque si no hiciésemos un compromiso nos quedaríamos todos en casa durante años, ¿no? Hasta que hubiese alguien que desde casa fabricase una vacuna. Esa sería la solución. Como esa no es solución, obviamente, pues tenemos que llegar a un compromiso, y ese es un compromiso al que hemos llegado en los países de nuestro entorno. En Asia llegaron a otro compromiso, y en China, por ejemplo, y en otros países asiáticos, no tan potentemente, pero también han llegado hasta que han tenido 0 casos. En China, cuando tienen 2 casos, hacen un test masivo, hacen un confinamiento masivo, un testado masivo, descubren en varios millones de personas a lo mejor 5 casos más, limpian otra vez esa zona donde ha habido un mini brote y vuelven a tener 0 casos. Los compromisos los elegimos las sociedades, en el fondo, y lo que toleramos. Si nosotros fuésemos como los chinos, que en cuanto nos dijesen estas medidas serían recomendables, las hiciésemos el 100% a rajatabla, pues a lo mejor habíamos tenido 0 casos. Pero como hemos elegido que no es eso lo que queremos, como se nota porque no lo respetamos, pues hemos tenido que llegar a un compromiso distinto. Ricardo nos comparte un enlace de una sesión que han organizado esta mañana. ¿Vale? Lo tenéis ahí todos en el chat. Inma pregunta que qué importancia tiene descargarse la aplicación Radar COVID. Cuanto más personas nos la descargásemos, más informaríamos de los posibles contactos. Yo creo que sigue siendo importante. Lo que pasa es que no se le está dando tanto apoyo, y a mí me da pena, porque es cierto que funciona más en entornos en los que los contactos son más claros. Funciona más sobre todo al principio de la epidemia. ¿Por qué funciona más al principio de la epidemia? Que es lo que hicieron inmediatamente en el sudeste asiático. Bueno, siempre me refiero al sudeste asiático, pero recordaros que ellos tenían memoria de pandemias. Igual que nuestro sistema inmunitario la segunda vez lo hace mejor, para ellos no es la segunda vez, es la tercera o la cuarta. Ellos tuvieron al primer SARS y ellos tienen estas epidemias de gripe aviar cada par de años. Por lo tanto, ellos están súper entrenados. Por lo tanto, nos tenemos que fijar en ellos, que lo hacen bien, no porque sean más listos, sino porque ya están entrenados. Bueno, pues ellos aplicaron las aplicaciones para el móvil en el primer momento. Y en el primer momento tenían mucha más eficacia, y no se empezaron con historias de a ver si invade mi privacidad o no invade mi privacidad. Total, si parece que son cientos de casos solo, esto no va a ir a ningún lado, no sé cuántos, no sé qué. Sin pensárselo, empezaron a usar las aplicaciones. Y en ese momento eran más eficaces porque absolutamente todos los contactos podían ser de riesgo.
Todavía no se sabía cómo se transmitía el virus y cualquier contacto que estuviese dentro del rango del Bluetooth que se detecta con el móvil y durante un tiempo superior a 5, 10, 15 minutos, lo que esté programado en las aplicaciones, durante ese tiempo casi todos los contactos eran de riesgo. Entonces, en aquel momento era muy eficaz. Ahora es menos eficaz porque hay contactos que no son de riesgo, hay gente que lleva la mascarilla absolutamente bien ajustada a la cara, pero hay que reconocer que aunque mucha gente llevemos mascarilla, muchas personas no la llevan ajustada. Si respiramos por los agujeros de la mascarilla, por aquí, por debajo, pues los aerosoles que está exhalando otra persona cargaditos de virus los estamos respirando, un poco menos, ¿cierto? Pero los estamos respirando. O si nosotros estamos contagiados, los estamos exhalando. Pero las pocas personas que la llevan muy, muy ajustada, esas personas desde luego serían un falso contacto que detectaría, sin embargo, la aplicación. Todavía es útil, pero puede dar problemas. Si a alguien le avisas y le avisas de que ha estado en contacto, pues ahora que hay mucha más disponibilidad de test de antígeno, pues sería bueno que se lo hiciese, porque cada paso de transmisión que bloqueas, pues es evitar que se multiplique a lo mejor por 3 el caso de contagio, o a lo mejor por mucho más si resulta que eres justo la persona inadecuada en el sitio inadecuado con la cantidad de virus altísima. Yo creo que es también útil, pero sobre todo tenemos que aprenderlo para futuras pandemias. Cuando vuelva a haber algo de este estilo, darnos cuenta que la intervención temprana es lo mejor, por eso lo he dicho antes. Y la aplicación es muy útil al principio, cuando todavía no se sabe qué es lo que más contagia. Al principio, de hecho, ni se tenía ni idea de que los aerosoles podrían estar implicados en la transmisión. Y ahora sabemos que en invierno es lo peor. Margarita, Javier de la Nava te pregunta que si podrías ampliar el comentario que a pesar de estar vacunado podría una persona contagiarse. Bueno, pues eso es lo que se llama la inmunidad esterilizante y es lo que pasa también con los coronavirus catarrales. Con los coronavirus catarrales todos tenemos inmunidad frente a los coronavirus catarrales. Sin embargo, tenemos catarros por coronavirus todos los años no. Se ha estimado que cada persona se puede contagiar con el mismo coronavirus una vez cada 2 años, más o menos. Bueno, ¿de dónde viene ese virus? Si estamos todos inmunizados, si todos tenemos ya una inmunidad fantástica contra esos virus, ¿quién es el que está multiplicando el virus? Pues las personas que están inmunizadas. Pues lo mismo pasaría con las vacunas. Si la vacunación no es suficientemente potente y sobre todo si la vacunación no es suficientemente potente para limitar la cantidad de virus en la zona que más transmite, que es en la zona en la que hay saliva o que hay aerosoles que se producen al hablar, al reírse, simplemente al respirar también, al cantar más todavía, al gritar, al respirar cuando vamos haciendo deporte, pues si ahí no se controla el virus, pues la vacuna a lo mejor protege de los síntomas en el pulmón, pero no protege de que lo contagiemos. Y entonces, si no tenemos suficientes anticuerpos de los que son más útiles en las mucosas, aunque estemos vacunados, el virus puede entrar en nosotros y empezar a multiplicarse. Hay unos anticuerpos que no os he contado, que son los que funcionan sobre todo en las mucosas, que es la IgA, la inmunoglobulina A, y bueno, pues el nivel de esos puede ser más bajo que el nivel de la IgG y a lo mejor no es suficiente para controlar que el virus se multiplique en las mucosas. De manera que el virus, yo estoy vacunado, me va a proteger de síntomas incluso graves e incluso de la muerte, pero no tengo suficientes anticuerpos en las mucosas, el virus entra, se multiplica en mí, yo se lo contagio a otro. Esa sería la situación. Por eso hay algunas vacunas, como una que se está desarrollando en el CSIC, que es la del profesor Enjuanes y la profesora Isabel Sola, que su idea es, aparte que es una vacuna muy completa, es inocularla por vía intranasal. Entrenar a los linfocitos allí donde tienen que actuar, en la misma vía respiratoria. Ese tipo de entrenamiento es el mejor, claramente, es más novedoso y por lo tanto no ha sido el más rápido de entrar en las agencias del medicamento porque se ha ido a una vía más conocida, que es pincharlo en el brazo, pero ese sería el más eficaz para proteger justo donde quieres proteger, allí donde estás vacunando. Sin embargo, sería menos duradero. La inmunización por vía intranasal se sabe que a lo mejor solo dura 3 o 4 años. Bueno, en estos momentos la comprábamos, ¿no? Si durase ese tiempo. Pero puede ocurrir. La relación entre las defensas, nuestras defensas y los organismos que nos invaden es muy compleja, muy multifactorial y por eso ocurre de todo. Por eso hay que investigar tanto sobre ellos.
Bueno, Margarita Inma nos dice que si una persona ha padecido la enfermedad y se vacuna, ¿puede haber hiperreacción? Bueno, pues esto es una de las cosas que se pensaba al principio que podía ocurrir y que también se ha aprendido con la investigación con el hermano de este virus, con el SARS original, con el SARS-1. Las vacunas que se preparaban contra aquel coronavirus, efectivamente, podía ocurrir que en algunos de los animales vacunados, porque aquello se hizo en experimentación animal, no llegó a ensayos clínicos, porque se logró contener el virus, pues se veía que algunos de los animales vacunados tenían una hiperreacción, como tú dices, tenían una inflamación peor que si no hubiesen estado vacunados, o sea que menudo remedio, ¿no? Bueno, pues eso se vio, se fue aprendiendo con los años que aquello era debido a que el adyuvante, el vehículo que acompañaba a las proteínas del virus no era el más adecuado. Ahora ya se sabe cómo se puede hacer eso de una manera más adecuada, pero de todas maneras esta hiperreacción es lo más importante que se ha mirado en todos los ensayos clínicos desde el primer momento. Estaban súper atentos todos las personas de las compañías que estaban vacunando, pero además había un comité externo independiente, de expertos independientes, que era el que primero tenía acceso a todos los datos de todos los voluntarios vacunados y por lo menos una vez a la semana miraba si ocurría esto. Ni ha ocurrido en ninguno de los experimentos con animales, de ninguna de las vacunas que han avanzado hasta experimentos animales, ni ha ocurrido en ninguna de las personas voluntarias vacunadas para ninguna de las vacunas de las que se tiene conocimiento por ahora y que no se han parado porque no ha habido estas respuestas. Por lo tanto, esto son muy buenas noticias y nos dice que hemos avanzado y que nos ha valido también investigar en los otros virus parecidos a este virus. Se sigue mirando, pero era desde luego de lo que más se miraba, de lo que más se puede meter en la palabra de estas vacunas son seguras, esto es de lo que más entra, es uno de los componentes que más se ha mirado. Mira, Juan Luis dice, he leído que las personas... espera, no ha acabado. Si quieres, Juan Luis, puedes hacerlo. No hay muchas preguntas, lo puedes hacer. Activa el audio y se lo haces directamente a Margarita. Bueno, espera, que te lo leo. A ver. He leído que las personas con 3 alergias pueden tener problemas con la vacuna. Con algunas. Con algunas alergias. Con algunas, es que, perdona. Ya, es que lo he escrito muy deprisa. Bueno, pues he leído. Cuando se han empezado a vacunar en Reino Unido, coincidió que hubo 2 personas que eran muy alérgicas, por lo visto dicen que incluso eran de las personas que llevan adrenalina consigo por si tienen una reacción alérgica muy fuerte, que efectivamente sufrieron una crisis alérgica. Cuando se ha revisado todas las reacciones adversas que haya podido tener en los 20.000 voluntarios vacunados con esta vacuna de Pfizer, se ha visto que eran muy poco frecuentes las reacciones, las personas con reacciones alérgicas que les daba justo una reacción alérgica en el momento de vacunarse. Por eso te digo que las 2 personas que ocurrieron en Reino Unido debieron ser casualidades, coincidencias totales. Sin embargo, es cierto que en todos los sitios en que se está vacunando se tiene, por supuesto, todo tipo de antihistamínicos y antialérgicos y adrenalina para combatir en el caso poco frecuente y poco probable de que una persona le diese una reacción alérgica. Gracias. Muchas gracias. Peter pregunta, ¿esta nueva vacuna se puede considerar transgénica? Un organismo transgénico es un organismo que tiene una modificación en su material genético. La vacuna no es un organismo, por lo tanto no le aplicaría. Esta vacuna desde luego que no le aplica. El adenovirus, nosotros lo llamamos recombinante, las vacunas de adenovirus como son las de Oxford, las rusas, ¿qué otras vacunas hay de adenovirus? Hay otra china que también es de adenovirus. Pues estas vacunas que tienen una base de un virus, pero se le han quitado casi todos los genes que le permiten multiplicarse y los que causan virulencia a estos adenovirus, y se le ha introducido un gen de este coronavirus, pues esos a lo mejor los podrías llamar transgénicos, pero vamos, nosotros los llamamos recombinantes. Es decir, realmente ahora ya no es ni un organismo porque no es capaz de propagarse, solo puede entrar en la persona vacunada, en las células de la persona vacunada, crecer, digamos, pero no propagarse a otras células. En la célula que ha entrado se multiplica,
pero no es capaz de salir de esa célula ni de propagarse, por lo tanto no está vivo, jamás se podría transmitir a otra persona. No está vivo y simplemente lo que hace es que produce gran cantidad de la proteína del coronavirus para que tengamos mayor inmunización. De esa manera lo que se logra es que al multiplicarse dentro de la célula primera en la que ha entrado cada partícula del adenovirus recombinante, tenemos que inocular menos de ese adenovirus recombinante porque nuestras propias células van a fabricar más, nuestras propias células van a hacer como de fábricas de vacunas. Y eso es bueno porque se ahorra material y se puede lograr que funcione en nuestro organismo. Pero como te digo, tampoco es un organismo vivo, así que tampoco se le puede llamar transgénico. No. Pues de momento no hay más preguntas. No sé si Javier de la Nava quería hacer alguna. Es que ha escrito algo, no sé si quería preguntar o... Sí, dice Javier, para acabar con cualquier duda desde su autoridad científica, ¿recomienda la vacunación? Bueno, yo la recomendaré cuando la recomiende la Agencia Europea del Medicamento, que probablemente sea el lunes 21. La Agencia Europea del Medicamento, como os he dicho, la adelanta 8 días, se reúne el día 21 para evaluar todos los datos que ya se han visto en Estados Unidos y para evaluar los nuevos datos que ha recibido la compañía. Ellos han visto con más ojos que yo, con muchísimos más ojos y durante mucho más tiempo todos estos datos, todos los expertos de todas las agencias europeas de cada país, o sea, de cada país de Europa del medicamento, se han concentrado en ello, le han dado prioridad sobre cualquier otro medicamento, o bastantes personas, no todas claramente. Le han dedicado fines de semana, noches y días, claramente han trabajado mucho, yo les conozco y sé que han trabajado tremendo. Y con todos esos ojos viendo los datos y luego cuando lo presente la compañía, pues cuando ellos le den el visto bueno, yo también se lo daré. Yo ya he visto los datos, ya sé que son seguras, habrá más datos de seguridad, he visto los datos de eficacia y desde luego, comparado con la nota de prensa, han mejorado mucho, tenían datos mejores que los que contaron en las notas de prensa de 1 de noviembre. Incluso parece que pueden proteger frente a síntomas graves, como digo, y además la protección es que el mecanismo, no os voy a entrar en detalles, pero el mecanismo se ve muy claramente que tiene que ver claramente con cuándo empieza a funcionar la estimulación del sistema inmunitario, cuando empiezan de repente a tener una protección fulminante. Entonces yo creo que estas vacunas van a ser buenas. Lo que no te puedo decir para nada es si van a proteger a los asintomáticos, si van a proteger del contagio, no tenemos ni idea. ¿Cuánto van a durar? No sabemos. Si van a tener seguridad a muy largo plazo, pues eso es muy improbable que surja algo a largo plazo, pero hay que tener la precaución, que por supuesto se tiene con todas las vacunas, con estas todavía mucho más, de monitorizar perfectamente en lo que se llama la fase 4, que es una vez que están ya autorizadas, monitorizar cualquier posible reacción adversa. ¿Por qué con estas especialmente? Porque son vacunas basadas en un concepto nuevo, el del RNA mensajero, que nunca se había usado en tan gran escala en ensayos clínicos y por lo tanto queremos verlo con más detalle. Las vacunas de adenovirus, por ejemplo, cuando avance la de Oxford, esas sí que tenemos muchísima experiencia en ensayos clínicos con esos adenovirus, por lo tanto no esperaremos cosas nuevas, aún así se monitorizarán. Sí, yo las recomiendo primero porque son muy seguras y segundo porque además están demostrando la eficacia, sí. Pues tenemos otra pregunta, no sé quién. Bueno, te hago la pregunta. De Sonia. ¿Sabe algo acerca? Un momentito, por favor. ¿Tenéis algo enchufado ahí? Sí, lo tenéis enchufado. A ver, Sonia dice, ¿se sabe algo acerca de que los gobiernos han tenido que firmar un acuerdo con los laboratorios farmacéuticos para no responsabilizarse de los posibles efectos no reversibles que puedan causar a un porcentaje de población, a un porcentaje X de población? No sé exactamente cómo es eso, lo siento, no te puedo informar, pero es una pregunta también importante. No lo sé, no lo sé. Me enteraré para la próxima. Gracias. Peter pregunta, ¿se está buscando tratamiento aparte de las vacunas? Sí, se siguen buscando tratamientos. Se empezó buscando tratamientos, sobre todo conociendo poco el virus, intentando ver si otros medicamentos para otras dolencias se podían reposicionar, se llama, para a ver si funcionaban también como antivirales que evitasen que se multiplicase el virus o como tratamiento de la inflamación persistente, que lograsen atenuarla. Y de ahí han salido algunos, ha salido sobre todo todos los corticoides, la
La dexametasona es el más conocido, que además es uno barato y muy conocido por los médicos, y a lo mejor sale alguno más y se sigue buscando en ese tipo de reposicionamiento de otros medicamentos. Se empezó con esos porque eran con los que ya se tenía experiencia en personas de que eran seguros. Y a lo mejor no son tan eficaces, pero bueno, se empieza directamente. Se está siguiendo con el desarrollo de nuevos antivirales que se basan en conocer muy bien cuáles son los talones de Aquiles del virus. Pero los virus son muy pequeñitos y tienen pocos talones de Aquiles, ¿eh? Es más difícil hacer antivirales contra un virus pequeñito que contra una bacteria grande, pero se está trabajando en ese conocimiento para buscar antivirales más específicos, y esos antivirales más específicos, como serán totalmente nuevos, aunque serán ya mucho más certeros, tendrán que pasar por ensayos de toxicidad, ensayos de eficacia en modelos animales de la infección por el coronavirus y luego pasar a ensayos clínicos poquito a poquito, fase 1, fase 2, fase 3, probablemente tan rápido como estos, tan poquito a poquito, es decir, tan rápido como estos de vacunas, pero pasarán. ¿Y por qué continúan todavía? ¿Y por qué continúa el desarrollo de vacunas? Pues porque todavía no sabemos si esta primera vacuna, si esta segunda vacuna, si la tercera vacuna que llegue van a ser la vacuna definitiva. Con todas las infecciones ha habido vacunas de segunda, de tercera, de cuarta generación que han ido suplantando a las anteriores porque eran mejores tras unos años de usarse la primera vacuna o la segunda. Aquí probablemente si hay reemplazo de unas vacunas por otras porque vemos que las que vienen después son más buenas, sea cuestión de meses y podrá ocurrir. Pero también sabemos que hay otras enfermedades infecciosas como las bacterianas para las que tenemos vacunas. Y sin embargo también usamos antibióticos, que sería el equivalente a los antivirales. En cada momento puede ser eficaz un medicamento u otro, la vacuna o el antiviral. Si una vacuna protege al 95% de la población, que es fantástico, o al 80%, si hay unas pocas personas en las que no ha aprendido la vacuna, que les pilló en un día que estaban con otra infección y que no reaccionaron bien, si se les olvidó darse la segunda dosis, si se les olvidó vacunarse. Es decir, siempre hay personas que no aprendió bien la vacuna y también hay personas que en un momento dado no tienen defensas, por ejemplo, porque tienen una quimioterapia por un cáncer que tienen. Por ejemplo, porque han tenido la suerte de recibir un órgano trasplantado de un donante, pero tienen que tener una inmunosupresión. Por ejemplo, porque tienen un tratamiento de una enfermedad reumática muy potente, que tiene un tratamiento con lo que llaman ahora biológicos, que les causa una cierta bajada de las defensas. En todas esas situaciones pueden no tener efecto las vacunas porque están bajas las defensas y puede hacer falta un antiviral. Entonces sí, se sigue trabajando en ello. Pregunta Nieves, que en este sentido de lo que estabas ahora hablando, ¿qué se sabe del tratamiento con medicamentos biológicos que se utilizan habitualmente para la artritis reumatoide, como el tocilizumab? Sí, pues este es un medicamento de los que al principio se pensó que iba a tener bastante efecto, luego se ha visto que las esperanzas eran un poco infundadas, probablemente porque este medicamento ataca a una de las citoquinas que participan en la tormenta de citoquinas, pero solo a una. A lo mejor hay que usarlo en combinación. Este es uno que va muy dirigido a una de las causas de la inflamación persistente, pero a lo mejor no es la única y a lo mejor hay que combinarlo con otros y a lo mejor no tenemos un medicamento adecuado para combinarlos con las otras citoquinas que también están colaborando. El primer ensayo solo con tocilizumab en varios casos ha visto que no es suficientemente eficaz, pero a lo mejor combinaciones que ahora se están haciendo puede que lo rescaten. Juan Luis te pregunta que si se podrá una persona vacunar de una vacuna de ADN tras haberlo hecho antes con una de ARN. Teóricamente sí, lo que pasa es que eso no se recomendará. ¿Sabes por qué no se recomendará? Porque hemos hecho los ensayos de seguridad con una vacuna, para recibir 2 dosis de una vacuna con esta cantidad, con estos 30 microgramos y separadas por 3 o 4 semanas. Pero no hemos hecho una combinación de todas las posibles vacunas posibles con todas las demás, a ver qué efectos tienen y cada una en 20.000 personas. Entonces lo que se recomendará es que quien se ha dado una primera dosis con una vacuna, luego se dé una segunda dosis con la misma vacuna. Si la primera vacuna fuese absolutamente ineficaz, que es prácticamente imposible porque todos los ensayos que se han visto ya demuestran que tienen una cierta eficacia, si la primera vacuna fuese absolutamente ineficaz, haría falta vacunarse a los ya vacunados con la primera, con la segunda, pero esa circunstancia probablemente no se dé.
Sería la situación en la que, a pesar de estar vacunado con uno, tendrías que vacunarte con otro. Probablemente no. Probablemente lo que ocurra es que las personas a las que no les ha llegado, si una vacuna se sustituye por otra mejor, las personas a las que no les ha llegado la primera vacuna serían las que empezasen a recibir la vacuna mejor. Eso sería lo más probable que se hiciese, porque las primeras vacunas puede que sean mejorables, pero no son malas. O sea, les puede faltar que protejan de la transmisión del virus, que protejan de que si yo estoy vacunada yo me contagie o yo contagie a otros, les puede fallar eso, o que no protejan tan bien del número de fallecimientos, a lo mejor, pero serían buenas. O sea, la siguiente persona a vacunar no sería la que ya está vacunada, sino aquella que no lo está. Tenemos otra pregunta de María Victoria que dice: ¿por qué la vacuna de Pfizer tiene que conservarse a 80 grados bajo cero? ¿Crees que esto es un inconveniente para su administración? Hombre, claramente es un inconveniente para su administración, desde luego. Incluso es un inconveniente, por ejemplo, en el Reino Unido, que han empezado los primeros y que dijeron vamos a empezar a vacunar en las residencias de ancianos. Bueno, pues no tenían manera de llevarlo adecuadamente congelado. El ratito que lo sacaban del congelador de -80 tenía que seguir congelado para llegar a las residencias de ancianos. De manera que en lugar de empezar con el plan inicial han tenido que empezar vacunando a aquellos ancianos que podían ir al hospital a vacunarse, que es donde tienen los congeladores. Claro que es un inconveniente incluso en países con tantos recursos como nosotros. Así que en países con menos recursos es un inconveniente. Esa podría ser una posible ventaja de una segunda vacuna, de una tercera vacuna. Pero en cualquier caso, esta es una desventaja que tienen porque no han dedicado tiempo a intentar averiguar cómo formularla para que sea más estable a temperaturas no tan extremas. Probablemente estén trabajando en eso en las compañías, porque si la vacuna resulta que es muy buena, les merecerá la pena invertir en hacerla que pueda, pues no sé, prepararse de alguna manera que sea, por ejemplo, estable en nevera normal y que se pueda inocular en sitios también que no tengan toda esa cantidad de medios como pueden tener unos hospitales muy grandes de países con muchos recursos. Nieves vuelve a preguntar acerca de los tratamientos de las personas con artritis y los tratamientos biológicos, que si se podrán vacunar con seguridad. Si se podrán vacunar con seguridad, todavía no se han hecho suficientes. Las personas con tratamientos biológicos lo que tienen es que tienen bajas las defensas, tienen una cierta inmunosupresión parcial. Entonces, todavía no se han hecho suficientes ensayos en algunos grupos de personas, por ejemplo, los que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. No se han hecho suficientes ensayos, por ejemplo, en personas que son de determinados grupos de riesgo, por ejemplo, que tienen cáncer y que tienen una quimioterapia. No se han hecho suficientes ensayos en esas personas. No se han hecho suficientes ensayos en embarazadas, porque en particular todas estas personas que podrían parecer de más riesgo se han excluido de los ensayos clínicos porque primero se quería ver cómo funcionaban en personas más sanas y que no tuviesen esos riesgos añadidos de no tener un sistema inmunitario con todo su potencial. Tampoco se han hecho ensayos todavía en suficientes niños o en suficientes adolescentes. Se ha empezado a vacunar a algunos adolescentes en los ensayos clínicos de 12 a 15 años, pero son muy poquitos, se seguirá vacunando y no se han hecho ningún ensayo todavía en niños menores de 12 años. Todo eso irá avanzando con el tiempo si se ve que promete y que merece la pena. Bueno, pues yo creo que te voy a hacer ya la última pregunta, ¿vale? Que hace Peter. ¿Es posible que caigamos en un círculo vicioso antinatural y ser constantemente dependientes de vacunas y medidas drásticas como las que vivimos? Hombre, de medidas drásticas como las que vivimos, yo espero que aprendamos, ¿eh? O sea, yo espero que la siguiente pandemia nos pille entrenados y que sepamos lo que quiere decir la palabra temprano. Y que lo sepan no solo los gobernantes, sino que lo sepamos nosotros, que es lo fundamental, porque ellos pueden decir misa, si nosotros no hacemos caso, no vale para nada. La siguiente pandemia nos tiene que pillar entrenados y obedientes, claramente. Es decir, que nos lo creamos, que con poco esfuerzo, de una medida extrema, de poco esfuerzo, durante poco tiempo y sin que tenga impacto ni económico ni social, podamos erradicar y arrinconar y controlar una próxima pandemia.
Ser dependientes de las vacunas, pues chico, yo también dependo de la calefacción en invierno, pero prefiero que haya calefacción y ser dependiente de la calefacción a tener que seguir viviendo en cuevas. Es posible que seamos dependientes de las vacunas si este virus no se estabiliza como los otros coronavirus catarrales. Si se estabiliza y acaba siendo un coronavirus catarral más, probablemente ni necesitemos vacunas tampoco. Cuando se ha erradicado del mundo la viruela, se ha dejado de vacunar. Cuando se erradique la poliomielitis se dejará de vacunar, pero mientras tanto sí, de alguna manera somos dependientes. Cuando se convierta en un virus absolutamente inocuo dejaremos de vacunar también, sí. Ojalá lo haga, no lo sabemos, no sabemos. Podemos observar a los otros coronavirus, pero no lo sabemos. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Margarita. Ha habido varias personas, Paz y ahora Javier, que bueno, te agradecen muchísimo que hayas estado y que nos lo hayas contado también, la verdad. Quizás se me ha ocurrido, perdona, respondiendo a la última pregunta, quizás me he dado cuenta de una cosa que es importante, que si lo natural es quizás infectarnos con el virus natural, ya sabemos que causa una mortalidad de una persona por cada 100, ¿no? Si la vacuna no causa esa mortalidad, merece la pena. O sea, si la vacuna evita esa mortalidad, es que merece la pena muchísimo. Y con otras vacunas que conocemos, que claro, no hay riesgo cero, algún efecto adverso tienen. Y ahora os digo un problema de esta vacuna de Pfizer, para que estéis prevenidos. Pues se ha visto que las vacunas son mucho más seguras que las circunstancias naturales. Mucho más seguras, quiere decir 1000 veces menos riesgo de una vacunación natural que de la vacuna del sarampión, por ejemplo. 1000 veces más riesgo la infección natural por sarampión que la vacuna del sarampión. Y en otras vacunas es 10.000 veces mejor. O sea que aquí merece la pena realmente en general vacunarse. Aquí que tenemos una mortalidad de una persona de cada 100, si la vacuna previene eso, pues será, vamos, tremendamente eficaz. Y un punto que tenemos que saber de esta vacuna, no vamos a decir todo bondades, vamos a contarlo todo. Esta vacuna da más reacción que otras vacunas, la de Pfizer. Así que estad prevenidos, sobre todo las personas mayores, con las que son las primeras con las que se va a empezar a vacunar. Estad prevenidos porque causa más molestias que las otras vacunas. Por lo visto duele en el sitio de inyección y causa sensaciones desagradables como durante 2 días, luego se pasa. Fatiga, dolor de cabeza, dolor de muscular, dolor de articulaciones, escalofríos. O sea, puede que uno pase día y medio o así muy molesto, pero luego se pasa. Esto no es tan normal con otras vacunas, o sea que estas se llaman más reactogénicas. Estad preparados, pero daros cuenta que esa molestia merece la pena comparado con una mortalidad de 1 de cada 100, ¿vale? Eso seguro. Bueno, pues nada, lo damos hoy por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber participado y por haber hecho tantas preguntas. Y os quiero convocar a las 2 próximas sesiones de mañana y del viernes. Y mañana tenemos a Álvaro de Castro, que hablará de bioética, y el jueves a Miguel Antonio Peña, que va a hablar sobre energía, movilidad y transporte. Y nada, pues aquí lo dejamos y muchas gracias. Venga. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.